Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 14. Se convierten muchos en Iconio con la predicación de los apóstoles. Versos del 1 al 5. Los judíos les mueven nueva persecución, por lo que pasan a Listra. Verso 6. Pablo cura aquí a un cojo de nacimiento, y el pueblo quiere ofrecerles sacrificio como a Dios. Mas ellos los desengañan, y les dan el conocimiento del verdadero Dios. Versos del 7 al 17. Por instigación de los judíos Pablo es apedreado. Verso 18. Pasan a varios lugares para alentar a los discípulos, y crear ministros para la iglesia. Y se vuelven a Antioquía. Verso 19 al 27. 1. Y acaeció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y allí predicaron de manera que creyó un crecido número de judíos y de griegos. 2. Mas los judíos que no creyeron, levantaron e irritaron el ánimo de los gentiles contra sus hermanos. 3. Y por esto se detuvieron allí mucho tiempo, trabajando con confianza en el Señor, que daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por sus manos prodigios y milagros. 4. Y se dividieron las gentes de la ciudad, y los unos eran con los judíos, y los otros con los apóstoles. 5. Mas como los gentiles y los judíos con sus caudillos se amotinasen para ultrajarlos, y apedrearlos. 6. Entendiéndolo ellos, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda aquella comarca. Y allí predicaban el evangelio. 7. Y en Listra había un hombre lisiado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, el cual nunca había andado. 8. Este oyó predicar a Pablo, quien poniendo en él los ojos, y viendo que tenía fe para ser sano. 9. Dijo en alta voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y andaba. 10. Y las gentes cuando vieron lo que Pablo había hecho, levantaron su voz, y dijeron en lengua licaónica: han descendido a nosotros dioses en forma de hombres. 11. Y llamaban a Bernabé Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque él era el que llevaba la palabra. 12. También el sacerdote de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trayendo ante las puertas toros y guirnaldas, quería sacrificar con el pueblo. 13. Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgando sus vestiduras salieron a las gentes, dando voces. 14. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros hombres somos también mortales así como vosotros, y os predicamos que de estas cosas vanas os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos. 15. El que en los siglos pasados ha permitido a todos los gentiles andar en sus caminos. 16. Y nunca se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien del cielo, dando lluvias y tiempos favorables para los frutos, llenando nuestros corazones de mantenimiento y de alegría. 17. Y diciendo esto, apenas pudieron sosegar las gentes que no les sacrificasen. 18. Mas sobrevinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo ganado la voluntad del pueblo, y apedreando a Pablo, sacáronle arrastrando fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. 19. Mas estando alrededor de él los discípulos, levantóse y entró en la ciudad, y al día siguiente partióse con Bernabé a Derbes. 20. Y habiendo predicado el evangelio en aquella ciudad, y enseñado a muchos, volviéronse a Listra, y a Iconio, y a Antioquía. 21. Confirmando los corazones de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe, y que por muchas tribulaciones nos es necesario entrar en el reino de Dios. 22. Y después que hubieron ordenado presbíteros en cada iglesia de ellos, y hubieron hecho oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 23. Y atravesando la Pisidia, fueron a Panfilia. 24. Y anunciando la palabra del Señor en Perges, descendieron a Atalia. 25. Y desde allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. 26. Y habiendo llegado congregaron la iglesia, y contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.
27, y se detuvieron con los discípulos no poco tiempo. Comentarios. 1. Y acaeció en Iconio que entraron juntos, 1, en la sinagoga de los judíos, y allí predicaron de manera que creyó un crecido número de judíos y de griegos. 1. Texto griego, katato aftuis elcin aftus istain sinagogein, al mismo entrar ellos en la sinagoga. 3. Y por esto se detuvieron allí mucho tiempo trabajando con confianza en el Señor, 1. Que los sostenía y fortificaba. que daba testimonio a la palabra de su gracia, 2. Concediendo que se hiciesen por sus manos prodigios y milagros. 2. Que con diversos prodigios confirmaba la verdad de la doctrina que predicaban, que los conducía al camino de la salud y de la gracia. 4. Y se dividieron las gentes de la ciudad, y los unos eran con los judíos. 1. A favor de los judíos rebeldes a la predicación del Evangelio. 7. Y en Listra había un hombre lisiado, 1, de los pies. 1. Texto griego adínatos imposibilitado. 8. Este oyó predicar a Pablo, quien poniendo en él los ojos, y viendo que tenía fe para ser sano. 1. Que estaba en una entera persuasión del poder que tenían los apóstoles de curarle, y tenía una firme confianza de que en efecto le curarían de cuerpo y de alma. 9. Dijo en alta voz, 1, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y andaba. 1. Texto griego, silego en to onomati tu Kyriou Jesu Christou, a ti digo, en el nombre del Señor Jesucristo. Estas palabras se omiten en la Vulgata. 10. Y las gentes cuando vieron lo que Pablo había hecho, levantaron su voz, y dijeron en lengua licaónica. 1. Esta era un dialecto de la griega, que se hablaba en toda la Asia Menor. 11. Y llamaban a Bernabé Júpiter. 1. Sin duda porque tendría un aire majestuoso en su persona. Y a Pablo Mercurio. 2. Creyendo que Pablo era su intérprete, le tuvieron por Mercurio, a quien los gentiles creían intérprete de la voluntad de los dioses, y el dios de la elocuencia. 12. También el sacerdote de Júpiter, que, 1, estaba a la entrada de la ciudad, 1. Cuyo templo. trayendo ante las puertas toros y guirnaldas, 2, quería sacrificar con el pueblo. 2. A las puertas de las casas donde estaban hospedados los apóstoles, toros con coronas y guirnaldas, como acostumbraban llevarlos al sacrificio. Los sacerdotes igualmente solían llevar coronas sobre la cabeza. En esta ocasión quisieron ofrecer un sacrificio a los apóstoles como a unos dioses. 13. Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgando sus vestiduras, 1, salieron a las gentes, dando voces. 1. Los judíos acostumbraban rasgar la túnica desde lo alto del cuello hasta el vientre, para manifestar un extremo dolor, o el horror que les causaba cuando oían proferir alguna blasfemia, o veían hacer alguna cosa que fuese contra la honra debida a Dios. Lo mismo se practicaba en la mayor parte de las naciones orientales, y aun entre los romanos, cuando les sucedía alguna grande calamidad o desgracia. Virgilio, Eneida, 12. 14. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros hombres somos también mortales, así como vosotros. 1. Texto griego homeopatís hombres miserables, y sujetos como ellos a todas las enfermedades de la vida. 15. El que en los siglos pasados ha permitido a todos los gentiles andar en sus caminos. 1. Abandonándolos a que siguiesen los deseos de su corazón corrompido, y a vivir cercados de las tinieblas de la idolatría. 16. Y nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. 1. Haciéndose conocer por los efectos maravillosos de su providencia, descubriendo su eterno poder y divinidad en el bien que incesantemente comunica a los hombres, los cuales por esta razón, son inexcusables en no reconocer a su bienhechor, y al que los colma de toda suerte de gracias. Haciendo bien del cielo, 2, dando lluvias y tiempos favorables para los frutos, llenando nuestros corazones de mantenimiento, y de alegría. 2. Texto griego, uranoce neimin y etus didus, dándonos lluvias del cielo. 18, más. 1. Texto griego, diatribonton de aftoon, caídidas conton, más como ellos se detuviesen y enseñasen o predicasen.
Estas palabras no se hallan en la Vulgata. Sobrevinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo ganado la voluntad del pueblo, y apedreando a Pablo, sacáronle arrastrando fuera de la ciudad, creyendo, 2, que estaba muerto. 2. Manuscrito cuidando. Padeció el suplicio de las piedras San Pablo como lo había aprobado antes en Esteban, y lo sacaron arrastrando como si fuera un cadáver despreciable. 19, mas estando alrededor de los discípulos, levantóse. 1. Dios en un punto le restituyó la salud y las fuerzas para que continuase en sus fatigas apostólicas, padeciendo por su nombre. Y entró en la ciudad, y al día siguiente partióse con Bernabé a Derbes. 2. Ciudad también de la Licaonia. 21, confirmando los corazones de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe, y que por muchas tribulaciones nos es necesario entrar en el reino de Dios. 1. Esto es todo lo que prometían los apóstoles a aquellos a quienes anunciaban el Evangelio, y en aquellos tiempos el ser cristiano era lo mismo que vivir siempre, o sufriendo o temiendo la persecución. Mas aunque se han mudado los tiempos, subsiste el mismo espíritu, y entre los cristianos se verifica hoy mismo el dicho del apóstol, que el que quiere vivir santamente en Jesucristo padecerá persecución. 22, y después que hubieron ordenado presbíteros en cada iglesia de ellos. 1. La voz presbíteri se usa también para significar los obispos, lo mismo que la voz sacerdotes en latín, y es creíble que ordenaron presbíteros, y consagraron obispos en todas estas ciudades para que instruyesen en la fe a estos nuevos cristianos, y enriqueciesen la iglesia con nuevas conquistas. La palabra, girotoneo que usa el texto griego, significa ordenación por imposición de las manos. Y los fieles acompañaban este acto con oraciones y ayunos. 24, y anunciando la palabra del Señor en Perges, descendieron a Atalia. 1. Ciudad marítima de la Panfilia. 25, y desde allí navegaron a Antioquía, 1. Antioquía de Siria. de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, 2, para la obra que habían acabado. 2. Después de haber orado y ayunado, les impusieron las manos, recomendándolos a la providencia y protección del Señor, para que les asistiese en la obra que iban a emprender de la conversión de los gentiles en la Asia. 26, y habiendo llegado congregaron la iglesia, y contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 1. Con ellos, esto es, por su ministerio. Y contaron por menor todo lo que había pasado en su misión apostólica, las conversiones que habían hecho, la constancia de los nuevos cristianos en las persecuciones, y los milagros que Dios había obrado para confirmar su doctrina. 27, y se detuvieron, 1, con los discípulos no poco tiempo. 1. Texto griego, aquí y allí.